Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles, capítulo 21. El capítulo 21, de los versículos que van del 27 hasta el 40. Hoy queremos subrayar, queremos reflexionar con ustedes el versículo 36, porque lo seguía la multitud del pueblo gritando, ¡muera! Imagínense, queridos amigos, en esta situación. Pablo, que es arrestado, el problema que comienza mucho antes luego en realidad, porque cuando Pablo quiere viajar hacia Jerusalén, pero él se nota que tenía en la cabecita ya bien metido que quería ir, que quería encontrarse ahí con los cristianos o quería encontrarse también con la gente en Jerusalén. Miren que en el versículo 13 del capítulo 20 decía, nosotros nos adelantamos a tomar el barco y navegamos hacia Aso, donde íbamos a recoger a Pablo, porque así lo había decidido él, ya que quería ir por tierra. Cuando nos encontró en Aso, lo recibimos a bordo y nos fuimos hacia Mitilene. Al día siguiente nos embarcamos y llegamos a la altura de Quío. Al otro día atracamos en Samos y después llegamos a Mileto. Pablo había decidido navegar pasando de largo Éfeso para no entretenerse en Asia. Quería darse prisa para ver si podía estar el día de Pentecostés en Jerusalén. Entonces, él quiere pasar. Aquí hay dos elementos importantes también, porque estos de Asia son los que después le van a denunciar aquí en el capítulo 21, esto que le habían visto, dice, que estuvo caminando ahí con su amigo que venía de Grecia. Decían esto porque habían visto en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien creían que Pablo había introducido en el templo. Estos son entonces los que enseguida se echan contra Pablo. En el versículo 27, cuando estaban por cumplirse los 7 días, los judíos provenientes de Asia lo vieron en el templo. Los judíos provenientes de Asia. Añade a que Pablo había decidido navegar pasando de largo Éfeso para no entretenerse en Asia.
que siguen Asia medio hoy hay algún problema y na Pablo ni o pescamos y y Pablo medio mal letradito o hasante a llevar no ya pitamos hay UPB no hay como hay entretener UPB por esto o por aquello. Entonces desde Mileto él manda llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso y ahí hará todo su discurso. Pero aquí también el autor sagrado de TQ homoingema oina la aoñanduma ajina. Quiere decir que no era fácil para Pablo y él iba descubriendo, iba haciendo un discernimiento oñanduma oipe y con la sopara veo oñanduina landa y la intervete a la hoja juetere y ella hoy en sintonía con Pablo. En su discurso del capítulo siempre 20, versículo 25, él dice: sé que ya no volverá a ver mi rostro. Sé que ya no volverá a ver mi rostro ninguno de todos ustedes, entre quienes pasé predicando el Evangelio. Entonces, a ver, ahí me voy a tecu y añando más hoy. Y hoy le ponen vaina, me voy a hacer hasta Jerusalén. Hasta hay que ir a pecavichu ir a que. Y estos cristianos de Éfeso, o mejor dicho, judíos de Éfeso, y estos judíos, sobre todo dice de Asia en una forma general, no se quiso entretener de que se bebe, sino que no habitante hasta directamente opinientes no hay cata a los que están trabajando en esa comunidad. Desde Mileto les voy a llamar a todos los cristianos que están en Éfeso y tal cual, ¿verdad? Pero después, cuando él se marcha, cuando él llega a Jerusalén, entonces aquí comienza. Al comienzo todo positivo, pero ya esa meca tuve anda la fácil para que yo penguara. Volvemos enseguida con mañana y ya arañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Cuando todo se derrumba a tu alrededor, cuando nada tiene sentido ni razón, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo tendrá sentido y fundamento. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo se te dará en añadidura. Y todo se te dará en añadidura. Si te sientes preocupado y abrumado, agobiado por la angustia y la tribulación, busca primero el reino de Dios y su justicia, y tu vida se llenará de la luz de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo se te dará en añadidura. Y todo se te dará en añadidura.
sientas el rechazo, la persecución, cuando pierdas ya las fuerzas y el aliento. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y podrás sentir en ti el poder de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia, todo se te dará en añadidura, todo se te dará en añadidura. No camines preocupado por la vida, pues tu Padre Dios ya sabe lo que te hace falta. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y nada te faltará, y nada te faltará. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo se te dará en añadidura. De expulsar y detener al clero católico a asfixiar a la Iglesia económicamente. Lo último del régimen de Ortega, obligar a pagar impuestos por las parroquias, escuelas e iniciativas humanitarias. Pero no se queda ahí, también las donaciones estarán sujetas a regímenes tributarios. Hasta ahora las instituciones religiosas estaban protegidas fiscalmente, es decir, tenían limitados varios impuestos como el de la renta. Esto se traduce en que las instituciones de todas las confesiones pasarán a equipararse con una empresa privada. Será un impuesto del 10 al 30% el que se aplicará a limosnas y donaciones. Sus consecuencias afectarán de lleno a la Iglesia. Por ejemplo, está en riesgo no solo la labor caritativa, también está en juego la manutención del personal. Estas nuevas medidas del régimen se suman al cierre de 1.500 organizaciones en todo el país. Prácticamente la mitad son religiosas, una situación que preocupa mucho a la comunidad internacional. El grave impacto de estas medidas sobre los derechos a la libertad de asociación y expresión, así como sobre la libertad religiosa, hace cada vez más difícil la defensa de los derechos humanos en Nicaragua. Hacemos un nuevo llamado a las autoridades nicaragüenses a que dejen de imponer severas restricciones a los espacios cívicos y democráticos en el país y a que garanticen el respeto a los derechos humanos de conformidad con las obligaciones internacionales de Nicaragua en materia de derechos humanos. Desde 2018, cuando empeoró la persecución religiosa, más de 300.000 nicaragüenses han huido al país vecino, Costa Rica, en busca de asilo. Aquello que nunca nadie logró, conquistar a María, la madre de mi Señor, aquel que supo aceptar los locos planes de Dios, aunque poco entendía, le entregó el corazón. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si conquistaste a María y viste al niño nacer, ¿cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si conquistaste a María y viste al niño nacer. Si Dios te puso en tus manos el amor de una mujer que llevaba en su vientre a Jesús de Nazaret, yo te confío mi vida, mis proyectos, mi fe. Protege tú a mi familia, ayúdame a ser fiel. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si conquistas
conquistaste a María y viste al niño nacer, ¿cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si conquistaste a María y viste al niño nacer. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Justo San José, ¿cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Justo San José. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe e Nuevo Testamento y estamos nosotros reflexionando con Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, el versículo 37. Cuando ya estaban a punto de meterlo al cuartel, Pablo le dijo al comandante: ¿me deja decirte algo? Él respondió: ¿sabes griego? Dice a Pablo la griego, ¿verdad? Y ciertamente Pablo era una persona muy culta. Pablo entonces hablaba el griego, Pablo hablaba el hebreo, Pablo hablaba entonces lo esencial y además un griego culto. Pero decíamos en el bloque anterior, ¿quiénes son los que están alegando algunas cosas contra Pablo? Y son los que venían de Éfeso. Dice, los judíos helenos que llegan de Éfeso a Jerusalén y conocen sus actividades, sospechando que Pablo había introducido un efesio en el templo, hacen 4 acusaciones contra él. Primero, que por todas partes hablan mal del pueblo de Israel. Eso es lo primero, que por todas partes hablan mal del pueblo de Israel. Segundo, que critica a la ley de Moisés. Imagínense, tocar la ley de Moisés. Tocar la ley de Moisés y decir que ando coema la ley de Moisés, que predica contra el templo que era tan importante para ellos, centralidad del templo, y que introduce paganos dentro del lugar santo. Entonces, todos estos elementos hacen que la gente reaccione contra Pablo. Oye, ereíramos yepeñe, me lleva, pero lo mitad ya iba, como Sarambima, o en Dumas y Cuay, está, porque la muchedumbre, o sea, toda la multitud de personas que están ahí son las que después vienen contra Pablo. Ella la entero eteamos hoy cuatan, ya po sino que es solamente porque muchos están incluso calumniando, están levantando falso testimonio. La policía romana entonces salva al apóstol, pues el oficial lo confunde con un cierto judío egipcio, líder de unos revolucionarios. Se nota aquí el miedo que los romanos tenían a las revueltas en Jerusalén. Vea otro problema, tuishapare, bueno, eres la coña tendés y no mañana un brilla, lleva de la Torre Antonia, decíamos. Y porque siempre había revueltas, siempre había situaciones así difíciles, de indisciplina, ya es los romanos porque ellos tenían que mantener el orden, la paz, los romanos, como se dice, ¿verdad? Entonces, porque la omacane y México, y entonces enseguida ponen orden y disciplina, los romanos, que eran muy exigentes. Y aquí entonces, cuando le llaman y cuando ven, dice que le están confundiendo con un cierto judío egipcio, que
en ese caso había también hecho como una revolución, y hay entre ellos unas revueltas ahí en Jerusalén, y por lo tanto todo lo que significaba revuelta, todo lo que significaba revolución ahí dentro del templo y entre los mismos judíos, siempre para los romanos era peligro. Y entonces la intervención, y ahí se entiende por qué inmediatamente, inmediatamente tomó consigo algunos soldados y centuriones y corrió hacia ellos. Cuando le informan, mientras buscaban matarlo, le informaron al tribuno de la corte. En el versículo 31. Le informan entonces a este funcionario de la corte, apenas se entera, sabe, y entonces él también se mueve, se va para ver qué es lo que está pasando, y toda Jerusalén está alborotada. Toda Jerusalén está alborotada. Y como decíamos, una de las preocupaciones grandes de los romanos, de la policía romana, era el que en Jerusalén allí no existiese, pero absolutamente entonces ninguna revolución o ninguna revuelta que causase dificultades para el gobierno de ellos, y por otra parte también para el mismo andamiento de la comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañé e Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el pacto de confianza, MGO. La Pascua subió a Jerusalén y encontró en el templo mercaderes por doquier. Era un gran negocio el favor de Dios vender. Falsos propietarios ostentaban su poder. Bueyes y palomas, ovejas y dinero, rituales, sacrificios, tantos pobres sin acceso. Jesús al ver aquello, las mesas arrojó, con cuerdas dando azotes, expulsándolos gritó. La casa de mi padre es casa de oración, y la han convertido en casa de ladrones, tarifando su favor, el templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. Tal como lo predijo, el templo un día cayó, pero al crucificado el Padre lo exaltó. En tan solo 3 días Jesús resucitó. Y es templo y es camino que nos conduce a Dios. Con Dios no se negocia, comprando sacrificios. Él ve los corazones humildes y contritos. El templo más sagrado está en el corazón. Pobres y pecadores, si aman tendrán perdón. La casa de mi padre es casa de oración, y la han convertido en casa de ladrones, tarifando su favor, el templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. El celo
tristeza me consume. Nadie puede el perdón de Dios vender, pues Él por nuestras culpas se ha pagado y nadie más podrá a Dios esconder. La casa de mi padre es casa de oración y la han convertido en casa de ladrones, tarifando a su favor el templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. Estamos recorriendo la historia de la Biblia, enfocándonos en el rol de los sacerdotes. Y esa historia inicia con Dios creando un jardín llamado Edén, donde el cielo y la tierra son uno. Y Dios coloca a los seres humanos en el jardín para ser su imagen real, sus sacerdotes, de modo que los humanos y Dios puedan trabajar como uno. Y todo esto es conocido como la bendición de Dios. Pero trágicamente, los sacerdotes humanos son engañados y se rebelan contra Dios y son exiliados del jardín. Pero Dios promete que un día, un descendiente humano vencería al malvado engañador y restauraría a la humanidad como sacerdotes reales. Y aprendemos que Él será tanto el sacerdote como el sacrificio. Pero, por el momento, la humanidad está fuera del Edén y las cosas han caído en una espiral de violencia caótica. Sin embargo, de este desastre, Dios elige a una pareja, a Abraham y Sara, y los llama a viajar a la tierra de Canaán. Y Dios les promete que les va a dar una familia enorme y todas las bendiciones del Edén. Ahora, esta bendición no es solo para ellos. La meta es que la bendición de Dios fluya a través de su familia a todas las naciones. Y eso hace que la familia de Abraham sea como un sacerdocio. Entonces, ¿será Abraham ese sacerdote real que hemos estado esperando? Pues no. Pero Abraham sí conoce una figura misteriosa que nos recuerda a ese sacerdote real prometido. ¿Y quién es? Cuando Abraham regresa victorioso de una batalla riesgosa, pasa por la ciudad de Salem y el rey sale a saludarlo. Y se nos dice que este rey también es un sacerdote que sirve al mismo Dios que Abraham. Ah, sí, Melquisedec. Este hombre es un misterio. No sabemos por qué adora al mismo Dios que Abraham. Ni siquiera conocemos su linaje familiar. Exacto, pero esto es lo que sucede. Melquisedec ofrece un gran festín a Abraham y su ejército y luego da la bendición de Dios a Abraham diciendo que Dios es quien le dio esta victoria sobre sus enemigos. Y entonces Abraham le da a Melquisedec 1/10 de todo lo que tiene, y esa es la historia. Entonces, ¿en qué consiste todo esto? Bueno, Melquisedec es el rey y sacerdote de Salem, que es un nombre antiguo abreviado de Jerusalén. Sí, Jerusalén, que luego se convertirá en la capital de la futura familia de Abraham, donde se construirá el templo. Y ese 10% que Abraham le da a Melquisedec es como el 10% que los israelitas luego darían para honrar a los sacerdotes que trabajan en el templo. Exacto. Así que aquí está Abraham, el padre de los israelitas, honrando al sacerdote real que existió mucho antes del templo de Israel y sus sacerdotes. Ah, Melquisedec. Sí, él es súper importante y volveremos a él cuando lleguemos a la historia de David. Ok, ahora de regreso a Abraham. Nos enteramos que él y Sara no pueden tener hijos y son bien avanzados en edad. Entonces, ¿cómo van a tener familia? Bueno, ellos elaboran su propio plan. Sara obliga a su esclava egipcia a concebir un hijo con Abraham. Pero una vez que eso pasa, Sara termina odiando a su esclava y oprimiéndola. Así que, en vez de confiar en que Dios proveería una familia, ellos lo intentan en sus propios términos. Exacto. Así que Dios eventualmente les da un hijo propio, Isaac. Pero prontamente Dios pide de vuelta la vida de ese hijo. Abraham es llamado a ofrecer a Isaac en la montaña como sacrificio. Y se nos dice que esta es una prueba. Dios le exige a Abraham que admita sus fracasos, que deje sus maquinaciones y rinda el futuro de su familia a Dios. Abraham e Isaac suben a la montaña, construyen un altar, y justo cuando Abraham está a punto de sacrificar a su hijo, Dios lo detiene y provee un carnero sustituto que puede ser sacrificado en lugar de Isaac.
Y es aquí donde el narrador para la historia y empieza a hablarte a ti, el lector, diciendo, es por eso que hoy decimos, en el monte de Yahweh se proveerá. El monte de Yahweh es Jerusalén. Así es. Nota entonces que en las dos historias que hemos visto, Abraham está cerca de ese lugar alto que luego se llamará Jerusalén. En la primera historia, Abraham se encuentra con un sacerdote real. En la segunda historia, Dios provee un sacrificio sustituto que cubre los pecados de la familia de Abraham. Sí, y ambas historias apuntan a la necesidad de un futuro sacerdote real que también se convertirá en un sacrificio por los pecados de Abraham y su familia. Desde aquí, la familia de Abraham crece hasta convertirse en todo un pueblo, pero eventualmente terminan como esclavos en Egipto. Entonces, ¿cómo puede un grupo de esclavos producir un sacerdote real? Exacto. Esto nos trae a Moisés, la historia que veremos a continuación. ¿Cómo tenemos que peregrinar? Cuando hacemos nuestro camino hacia el santuario, cuando hacemos nuestro camino hacia Dios, tenemos que hacerlo de una manera profunda, de oración, de encuentro con Dios, del canto de alabanza y de júbilo, porque hay muchos de nosotros que se pasan hablando, chismentando, comentando, cualquier otra cosa menos lo elemental y fundamental de lo que significa una verdadera peregrinación. Este año no puedo peregrinar, pero la peregrinación bien hecha es un verdadero acto de amor a Dios y también a Nuestra Señora María. Pero tenemos que saber que en primer lugar nosotros anteponemos con Dios a la propia vida. Nosotros en este momento estamos pasando en un momento histórico tan difícil porque no podemos acercarnos para compartir o para vivir juntos momentos de encuentro por la pandemia que sufrimos. Pero más que nunca tenemos que pensar en los demás, no pensar simplemente en mí mismo. Tengo que pensar en mi prójimo, es decir, cómo Dios quiere que seamos siempre. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y para cuidarte, entonces, te pedimos que tengas en cuenta con mucha prudencia todo lo que también hoy la misma Iglesia nos está pidiendo. Ser prudentes, acercarnos a nuestras parroquias, vivir y vivenciar nuestra fiesta de Caacupé juntos como familia. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Hoy quiero encontrarte, mi Señor, y quiero quedarme en tu amor, necesito mucho más de ti, tu presencia es todo para mí, a tu lado yo quiero seguir, de tus brazos no me quiero ir, necesito mucho más de ti, tu presencia es todo para mí, a tu lado yo quiero seguir, de tus brazos no me quiero ir. Hoy he encontrado tu amor, en tus brazos perdón y una nueva vida. Hoy te encontré, mi Señor, ya no existe temor, curaste mis heridas. Me he conquistado y sin dudarlo me he entregado, la mejor opción que he dado, nada puede ser comparado a tu amor. Mi
Señor, eres lo que siempre quise, mi premio mayor. Yo, eres el aliento, pan para el hambriento, agua para el sediento, omega y el comienzo. Eres luz en la oscuridad, en mi tormenta paz. Eres vida y verdad, y hoy de ti yo quiero más. Cuando recuerdo todo lo que me has dado, cuando miro en las historias del pasado, de mi memoria se dibuja una sonrisa. Sentir tu amor sin merecerlo me da vida. Eres mi luz cuando la oscuridad llega, luna y estrellas cuando la noche se acerca. Eres mi paz en medio de la tormenta, mi mar en calma cuando el día ya se acerca. Hoy he encontrado tu amor en tus brazos, perdón, una nueva vida. Hoy te encontré, mi Señor, ya no existe temor. Curaste mis heridas. Hoy he encontrado tu amor en tus brazos, perdón, una nueva vida. Hoy te encontré, mi Señor, ya no existe temor. Curaste mis heridas. Hoy he encontrado tu amor en tus brazos, perdón, una nueva vida. Hoy te encontré, mi Señor, ya no existe temor. Curaste mis heridas. Ríos Squad, la revelación. Mara, gracias Padre, gracias Señor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yarañe e Nuevo Testamento. Y decíamos que Pablo ya es en este momento tomado, llevado por el comandante también. Ellos apenas ven la situación y lo capturan. Lo primero que hacen es capturar a Pablo y llevarlo ya hacia el cuartel. Pero no pueden hacer nada, no pueden decir nada, no pueden preguntar nada todavía por el tumulto, el griterío. Incluso en el versículo 36 decía la multitud del pueblo gritando que muera, que se muera este tipo, ¿verdad? Entonces, aquí, cuando ya estaban a punto de meterlo al cuartel, es donde Pablo reacciona un poco, tal vez antes de ya Pablo no llegó a su ira, porque llegó ya imagínense, si ellos comienzan a gritar ahí que muera, es como para entender qué es lo que está pasando aquí con nosotros, ¿verdad? Y entonces Pablo aquí le dice al comandante, me dejas decirte algo. Y apenas Pablo lo dice esto, y por lo pintar lo está diciendo en griego, por eso es que enseguida el comandante responde o le responde a Pablo y le pregunta, ¿tú conoces griego? ¿Tú sabes griego? Entonces, tú no eres el egipcio que días pasados provocó una revuelta y condujo 4.000 sicarios al desierto. 4.000 sicarios al desierto. Produjo eso, ¿verdad? Entonces hizo que vayan ahí estos sicarios. Sabemos las dificultades y las tensiones que había entre los romanos y los judíos. Y eso es lo que después va a desembocar también en el año 70, la famosa revuelta de los judíos. Pero nadie veía y pegaba. Los romanos logran aplacar en el año 70, pero después de nuevo, en el año 132, imagínense, huye otra revuelta en Barete. Antes de 70 años, huye revuelta en Barete, de parte de los judíos, ¿verdad? Contra Roma. Y esa fue la más sanguinaria, digamos, la más dura de parte de los romanos
para con los judíos en esta revuelta. En contra, y ellos actúan con mucha fuerza los romanos. Incluso les cambia el nombre. Ustedes sabían que Palestina viene desde el nombre de Filistín, filisteos. De esta manera, queridos amigos, este egipcio que se menciona aquí, que está diciendo, bueno, yo pensé que era un egipcio, le dice, ¿verdad? En este versículo 38. Entonces tú no eres el egipcio. Tú no eres el egipcio que días pasados provocó una revuelta y condujo 4.000 sicarios al desierto. Bueno, ¿qué pasa entonces? Este egipcio que se menciona, el cual también es mencionado por el historiador Flavio Josefo, en los libros, ¿verdad?, de Flavio Josefo, de la historia de Flavio Josefo, se menciona también este tal egipcio, ¿verdad?, que aparece aquí. Apenas la orajada dice 4.000 hombres, ¿verdad?, los hace sicarios que estén ahí. Dirigió un gran ejército de 4.000 hombres hasta el Monte de los Olivos, donde declararon que tomarían el control del templo. Los soldados romanos lograron dispersarlo rápidamente, pero el líder huyó. 4.000. Pero dice que los soldados romanos lograron dispersarlo. Voy para Pachuca. Entonces, a nivel de yo a ver más que 4.000, imagínense, junto a mucha gente. Pero se nota entonces que aquí los egipcios tenían también, o mejor dicho, los romanos tenían mucha fuerza y mucho poder también para poder repelir esta situación. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Lo que has hecho por mí es de locos, que me elijas a mí, que soy poco, que me ames tanto, que no te alcanzo, pero tu gracia vino hacia mí. Es mi corazón que andaba roto por dejar tu hogar, perdió todo y fue hallado, rescatado por un abrazo, vino hacia ti. Gracias.
aunque no pueda ver que te toco, pero siento tu estar a tu modo y tu presencia a mi existencia le da razones para vivir. La sábana santa es uno de los objetos más estudiados y controvertidos de la historia, también uno de los más importantes de la Iglesia Católica. La tela de lino con la que supuestamente fue envuelto el cuerpo de Jesús ha sido venerada por muchos papas, especialmente en los últimos años. En 2010, Benedicto XVI pasó varios minutos rezando ante la sábana santa. Y lo mismo hizo Francisco en 2015. Ahora nuevos descubrimientos científicos confirman que la tela se remonta a la época de Jesús. El Instituto de Cristalografía de Italia aplicó un nuevo método por rayos X. Los resultados muestran que la tela es aún más antigua que lo hallado en una prueba de 1988. Esto quiere decir que la sábana santa es realmente una reliquia de hace 2000 años, como cree la tradición cristiana. Pero este nuevo dato no es la única razón por la que la sábana santa vuelve a ser noticia. Ha sido gracias a la inteligencia artificial. Se ha obtenido una nueva imagen facial de Jesús extraída del rostro impreso en la reliquia. La reconstrucción se ha hecho viral en las redes sociales y coincide con las representaciones tradicionales. La sábana santa se descubrió en 1354 y actualmente se conserva en la Catedral de San Juan Bautista de Turín, Italia. Ando y ando, voy buscando en ciudades y poblados. Mi voz pregunta y repregunta: ¿dónde vives? ¿Dónde estás? No me basta, no me basta humano
huellas del más grande amor que estremece mi interior. También yo quiero amar así. Ven, ven y me verás. Abre tus ojos de verdad. Mira cuánto hice por ti. Me dices ven, a la muerte ya vencí y traigo vida para ti. Me dices ven, ven y me verás. Abre tus ojos de verdad. Mira cuánto hice por ti. Me dices ven, ven y me verás. A la muerte ya vencí y traigo vida para ti. Me dices Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Nosotros decíamos que aquí en este capítulo 21, el 39, Pablo, que dice: yo soy un hombre judío de Tarso de Cilicia, ciudadano de una ciudad no poco importante. Hasta ahí esta primera parte. Hoy acá lleva y mava Pablo. A ver, medio mondilento ahí este comandante, porque ojendu Pablo. Pero entonces quiere decir que Pablo, primero lo ya le dijo: tú hablas griego. A ver, voy a presentar más. Yo soy, ¿verdad? Yo soy de Tarso, Pablo de Tarso. Tú ya la diferencia entonces. Y cambia, decíamos, la situación de Pablo, cambia su propia identidad al identificarse de esta manera. Esto es lo que hace cambiar, ¿verdad?, la situación. El hecho de ser romano, de ciudadano romano o ciudadano de Tarso. Por otra parte, Pablo aprovecha también, pero todo sobre el pucho, ¿verdad? Aquí Pablo lo que quiere es predicar el evangelio. Hay de mí si no evangelizar, se nota. Ore como ahí tu buena, hay imoina, allá para cuñar. Hay de mí si no evangelizar. ¿Y en qué sentido? En el sentido de que aquí la vida suya estaba corriendo peligro. Él tampoco sabía lo que podría suceder. Incluso en todas esas predicciones, esos profetas, ellos iban a ir, Pepe Pablo iba a ir talando de situación, luego está preso, luego está cárcel, ambas con sufrita. Y entonces Pablo seguramente que ya tiene también, porque cuando ellos le quieren convencer a Pablo en ese versículo 21, luego del comienzo, cuando ellos van a ir hacia Jerusalén, muchos le desaconsejan. Y Pablo le dice: ¿por qué lloran? Ustedes me entristecen a mí. Ustedes no saben que yo estoy dispuesto no solamente
a ir a la cárcel. Usted sabe muy bien que yo no solamente estoy dispuesto a ser entonces engrillado, encadenado, puesto en prisión, sino que yo estoy incluso preparado para ir al martirio por Jesucristo. Siempre eso también es importante, por Jesucristo, un martirio que lo hago por Jesucristo. Y bueno, así le dice aquí, ¿verdad?, que te ruego que me permitas hablar al pueblo, porque él no sabe lo que puede suceder, puede ser que, no le vaya tan bien. Pero antes de todo eso, como yo no voy a tener esa posibilidad, por lo menos, si ella mina, señor comandante, tañemongueta, mi pueblo coate. Te evangeliza a mí, en síntesis, él seguramente que pensaba en su cabeza y decía, aunque sea por última vez hay que mover en la prisión, por lo menos te evangeliza a mí, andes hasta y cualquier chubecuera. Más va peña de yara, y catugo ya de yara opio poco por algunos, ¿verdad? Porque nosotros hacemos la evangelización, lanzamos la semilla, es Dios quien hace crecer y hace germinar. En ese momento, cuando su vida corría peligro por una multitud enfurecida y era sospechoso de ser un criminal peligroso, Pablo tenía solo una cosa en la mente: déjame predicar el evangelio. Estama peña pitu uy oye por uña mindu ujo isae y peala se llama peala de Jerusalén. Y así mismo lo está haciendo. Déjame predicar el evangelio. Ahora es increíble que Pablo pudiera también pensar y hablar con tanta claridad. Pensar y hablar con tanta claridad, tomando en cuenta que acababa de ser golpeado. Pero él, sin embargo, se sobrepone a eso. No, hay uno que llega, se sobrepone y dice, no, déjenme hablar, déjenme ponerme aquí. Déjenme que tengo que dirigirle algo a este pueblo y a esta gente, ¿verdad? Y entonces algunos dicen que esto prueba que todo el relato, entonces, de cierta manera, es un relato que nos cuenta la vida profunda de Pablo, lo convencido que estaba. Porque si no estaba Pablo convencido, ciertamente que no lo haría de esta manera. En este relato podemos mirar y entender, como diciendo, ya será mañana, será más prisión, quién sabe muy tiempo para ir a Pepe, da yuca y no va a Pepe. ¿Y cuándo voy a poder predicar de nuevo? Ay de mí si no evangelizara. Entonces es ahí donde Pablo siente esta fuerza. Por favor, me deja hablar a esta gente. Por favor, ¿entiendes? Y ahí el comandante, entonces vamos a ver próximamente, ante esta propuesta y este pedido de Pablo. Ustedes ya pueden suponerlo. Nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.